Bienvenidos al primer episodio del podcast En qué aula nos toca hoy. Se estarán preguntando quién es nuestro primer invitado para este episodio. La persona que nos va a ayudar a inaugurar este espacio fue estudiante, preparador, presidente del Centro de Estudiantes en su época, profesor y desde hace algunos años es el decano de nuestra facultad. Bienvenido, doctor Raúl Huisi. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero en primer lugar felicitarlos por esta loable iniciativa que han ustedes tenido para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y para la Universidad de los Andes en mostrar el rostro positivo de la universidad, que no puede ser otro sino aquel que abre esperanzas no solamente para el conocimiento, sino la formación de profesionales competentes, como lo hemos hecho a lo largo de 240 años que tiene la historia de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos encontramos en el aula de conocimiento de nuestra Facultad FACES. Hoy aprenderemos y conoceremos un poco de su experiencia como estudiante, como profesor de nuestro decano de FACES. Nos gustaría comenzar este episodio conociendo el origen de nuestra facultad. Este año la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que nacieron de manera simultánea, nos estamos acercando a los 66 años de su fundación. El 17 de septiembre de 1958, por decreto rectoral y del Consejo Académico de la Universidad, que era en aquel entonces el equivalente a lo que hoy es el Consejo Universitario, se decretó la creación de los estudios de economía en la Universidad de los Andes. Fue un hecho importante, un hecho histórico sin precedentes, porque el país estaba reclamando, más allá de la creación de los estudios de economía unos años antes en la Universidad Central de Venezuela, que otras universidades, sobre todo fuera de la capital, abrieran los espacios para estudiar específicamente la materia de la economía. La visión del rector en aquel entonces, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, fue quien nos iluminó a la Universidad de los Andes en crear los estudios de economía. Se creó un equipo de profesionales muy competentes, donde estuvo, entre otros, el doctor Avendaño Monzón, el doctor Felipe Maza Zavala, entre otros académicos muy competentes, y crearon el proyecto de creación de los estudios de economía y simultáneamente la creación del Instituto de Investigaciones Económicas. Es decir, cada 17 de septiembre nosotros celebramos el aniversario, o sea, anunciamos el aniversario, pero la celebración del mismo, por costumbre histórica, se comenzó a hacer a finales de octubre, primera semana de noviembre, que coincidía en aquel entonces con el Día del Economista. Ese es más o menos la creación de los estudios. Fue, en primer lugar, se crearon los estudios de economía. Posteriormente fue creciendo de manera importante en otras carreras que han servido de aposento para la creación de profesionales competentes en todas las ramas del saber de las ciencias sociales. Ok, profe, yo le quería preguntar, ¿dónde está ubicada la facultad en sus inicios? Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en aquel entonces la Facultad de Economía, después la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tuvo una vida errante en Mérida. Cuando digo una vida errante fue porque después, a los 35, 40 años de su creación, fue que tuvimos una sede propia. Comenzó sus inicios en el Colegio de Médicos, hubo en algunos momentos donde en el rectorado, en la parte encima donde queda el teatro César Rengifo, se creó también algunas aulas de clase. Luego tuvimos en la Avenida 3 Universidad, en una casona de la Avenida 3 Universidad, y posteriormente, entre otros sitios, terminamos estando en la facultad de lo que se conoció la Facultad de Economía y Humanidades en la Avenida Universidad. Allí la facultad estuvo varios años hasta que finalmente se construyó, luego fuimos a La Hechicera, donde hoy es día la Facultad de Ingeniería. Allí funcionó también la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hasta que hace unos 20 años, aproximadamente 22 años, 24 años, nos vinimos al núcleo La Liria, que fue un núcleo concebido para todo el área de Ciencias Sociales y acompañar a la Facultad de Humanidades y Educación y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Pero como ustedes ven, fue un itinerario errante hasta que finalmente nos anclamos aquí en La Liria, donde permanecemos ahora y donde hacemos nuestra vida académica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue esa evolución de ir integrando las demás carreras? O sea, después de economía, ¿cuál llegó? Sí. Un caso importante porque el país estaba exigiendo una demanda de profesionales en otras áreas que pudieran acompañar a los economistas que estábamos trabajando. Se creó luego el proyecto de la creación de los estudios de administración.
donde estaban egresados los licenciados en primer lugar, en administración. Posteriormente se creó la escuela de contaduría, la carrera de contaduría, y 20 años después se creó los estudios de estadística, donde egresan los licenciados de estadística. Y recientemente hemos creado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales una carrera corta, que es el TCU en Gestión de la Gastronomía, que ha sido una carrera muy exitosa. Tenemos aproximadamente unos 8 años con esa carrera. En el ínterin, entre la creación de esas carreras, se fueron creando estudios de posgrado, se crearon institutos de investigaciones, centros de investigaciones, al punto tal de que nuestra facultad es reconocida como una de las principales facultades de Economía y Ciencias Sociales del país, con sus 4 carreras, un TCU y importantes centros de investigación en áreas de la contaduría, la administración, la estadística y la economía. Un poco a la fase personal, ¿usted cómo decidió estudiar economía y qué lo llevó a tomar esa decisión? Siempre tuve claro estudiar economía por una razón muy particular. En mi vida como estudiante en Mérida, en el Liceo Libertador, nosotros tuvimos un activismo político importante, estudiantil, más que político, era un activismo estudiantil, y me di cuenta que para tener una comprensión completa de proyectos de la sociedad, había que tener un conocimiento de la economía. En ausencia de conocimiento de la economía, como en otras áreas, pero mi interés fundamental fue en el campo de la economía, era imposible realmente pensar el país. Sobre todo porque Venezuela venía de ser una economía muy particular y uno en la educación media en el liceo veía una sola materia, que era geografía económica. Y en aquel entonces el interés surgió allí y ya tuve claro desde el 4º año de bachillerato, antes de graduarme de bachiller, que yo iba a empezar a estudiar economía. Además hay una anécdota, yo fui estudiante de economía en la Universidad de los Andes antes de estar inscrito como estudiante de economía. En la transición esa que había, que uno pertenecía al comité de preinscritos, etcétera, etcétera, teníamos un grupo de activismo estudiantil en el ciclo, donde queda el ciclo básico Los Chorros, donde queda hoy Ocre, y ahí había las aulas de clase de economía, y nosotros teníamos un grupo estudiantil que funcionaba allí. Y observando las clases, comencé a entrar sin querer como oyente a las primeras clases de economía, y ya en el primer semestre, pues yo ya era un estudiante de inicio, pero veterano en las aulas de clase de la universidad. O sea, el destino era que fuera economía. Sí, sin lugar a dudas. En el caso de ese camino entre ser preparador y decidir ser profesor, o sea, yo siento que enseñar es verdaderamente un arte, no cualquier artista. Entonces, ¿cuándo tomó la decisión de no solo ser un economista, sino también compartir sus conocimientos? Bueno, sí, al comienzo los resultados como estudiante para mí fueron muy positivos en la universidad. Había una mezcla entre que los dirigentes estudiantiles teníamos el compromiso de ser los mejores estudiantes de la facultad. Y así lo hicimos en aquel entonces. Era un grupo de estudiantes competitivos sanamente desde el punto de vista académico, pero a su vez teníamos acciones de dirigente estudiantil. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo de la Facultad y presidente del Centro de Estudiantes de Economía en aquel entonces. Y comencé a ver opciones en las cuales yo pudiera vincularme, a hacer otro tipo de cosas de la actividad política, y concursé como preparador en Introducción a la Economía. Tuve 3 años como preparador y allí realmente entendí que mi vocación era realmente de transmitir conocimiento, pero además que era una de las pocas posibilidades que uno tenía como profesional de la economía. La gente podía ir a trabajar en Petróleo de Venezuela, podía trabajar en los ministerios, pero había la posibilidad de que siendo profesor siempre había una posibilidad, como yo siempre aún lo mantengo, hay 2 cosas positivas. Primero, que el acervo de conocimiento siempre tiene que estar presente si usted quiere ser un buen profesor y formar buenos profesionales. Y segundo, que es una carrera que lo mantiene a usted así físicamente, no se puede demostrar, lo mantiene joven, porque interactuar todos los semestres con muchachos jóvenes, ¿verdad?, le inyecta a uno la energía de la juventud y es el estímulo que un profesor puede tener de manera permanente. Entonces, a partir de allí, yo tuve claro que me gradué. Afortunadamente, a los 6 meses de haberme graduado, de un concurso de historia económica general, historia del pensamiento económico, concursé, gané el concurso y a partir de allí no solamente enseñé historia del pensamiento económico, sino he enseñado materias como política fiscal, finanzas públicas y las áreas de la intervención del Estado en la economía. Profesor, ¿qué personaje, qué profesor lo marcó usted en su época como estudiante? Bueno, mire, yo creo, sin modestia aparte, haber sido un estudiante afortunado
de la carrera de Economía en la Universidad de Los Andes. Nosotros tuvimos una cantidad de profesores excepcionales, con una formación profesional increíble y que en un momento determinado generó un clima intelectual muy importante. Mérida fue una referencia en los estudios de economía del país. Entre otras cosas, porque quien creó los estudios de economía en la Universidad de Los Andes, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, tenía la facultad de contratar profesores directamente, no por concurso, y tuvo la visión de contratar un conjunto de profesores que estaban llegando del exterior, profesores de España, profesores que venían de Yugoslavia, profesores Ochevar, y profesores que venían de algunos países como Argentina, y tuvimos una gran cantidad de profesores excepcionales. Yo recuerdo que en esa etapa preliminar entre el bachillerato y entrar a la universidad, cuando yo entré como oyente, como estudiante de economía, tuve la oportunidad de conseguir profesores que fueron los que terminaron de empujarme hacia allá. Me metía como oyente, allí conocí a un profesor que se llamaba John Villegas, la profesora Belkis Álvarez, el profesor Asdrúbal Batista, que ya comenzaba a destacar en la universidad sobre el estudio de la renta y el petróleo, el profesor Pedro Solano, Rodolfo Guerrero, entre muchos otros profesores realmente, pero fue una época realmente de luces y de sección entre los profesores. Es decir, yo los recuerdo a todos porque realmente cada uno contribuyó a la formación de esa generación donde yo me formé como economista. Todos tenemos una materia favorita. ¿Cuál fue esa materia o esas materias que usted recuerda que más allá de marcarlo, como que también lo incentivaron a en algún momento ser profesor, porque esos profesores los profesores te motivan dentro del aula de clase? Sin lugar a duda, hay dos áreas en las cuales siempre me interesaron a mí. En primer lugar, las áreas de la historia del pensamiento económico, materia que yo he enseñado durante más de 30 años. Conocer la historia del pensamiento económico significa enseñarle al estudiante la ubicación en el contexto histórico donde se emiten las grandes transformaciones del pensamiento y incluso de la política económica. Y la otra área que me interesó muchísimo también fue la parte de la macroeconomía. Siempre me interesó la volatilidad, y sobre todo porque yo comencé a estudiar en una época en economía donde había como un punto de inflexión. La economía venezolana había sido una de las economías más estables del mundo. Inflaciones de 1% anual, tasa de crecimiento del 5%, estabilidad cambiaria, sin problemas de empleo. Y eso comenzó a cambiar realmente en la época en que yo comencé ya casi a ser profesor de la universidad. Y entonces la macroeconomía se tornó un elemento importante, ya dejó de ser un tema de discusión de académicos, teóricos, para que la gente comenzara a comprender por qué después de haber tenido un tipo de cambio de 4.30 durante 20, 25 años, ahora el tipo de cambio comenzaba a fluctuar. Porque después de haber tenido una inflación de 1%, la inflación comenzaba a despuntar en 15, 20, 25, 30%. Entonces, para un economista joven en aquel entonces, era un laboratorio, era un escenario importante para indagar en esa transformación tan importante que le dio una particularidad de volatilidad a la economía venezolana. ¿Cómo visualiza en un corto, mediano plazo a la facultad? Bueno, mira, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, esto ha sido una experiencia también inédita e inesperada, ¿no? Inédita porque fue algo que yo siempre quise, después de haber contribuido como preparador, como profesor, como jefe de cátedra, tener una experiencia, digamos, de administrar la facultad, visualizar qué cosas nuevas podíamos hacer en la facultad desde el punto de vista de la herencia. Y inesperada porque nosotros fuimos electos para un periodo de 3 años y dado circunstancias muy específicas de la cuestión política en el país, con suspensión del proceso electoral, ya el tiempo en el decanato rebasa con creces el tiempo para el cual fuimos electos. En este tiempo largo ha habido unas transformaciones muy importantes. Al comienzo de mi gestión como decano, en el año 2008, realmente hubo una posibilidad cierta con recursos que venían del presupuesto normal del Ejecutivo y convenios que se establecieron con instituciones públicas y privadas, tanto para las 4 escuelas y los departamentos. Tuvimos un convenio con el Banco Central de Venezuela y aún está vigente. Lo hicimos cuando yo fui director de Escuela de Economía también, que había sido director de Escuela de Economía, y habían posibilidades económicas de que nuestros profesores salieran al exterior a formarse, habían posibilidades de que nuestros estudiantes tuvieran una atención importante dentro de la facultad que les facilitara su acceso al título de su profesión, tenían transporte, tenían comedor, habían buenas bibliotecas, podían asistir a eventos académicos, congresos estudiantiles. Y ese hecho se fue transformando hasta una situación de mengua en la vida universitaria.
Y el estado de mengua es tan crítico que hoy en día, en el año 2024, la Universidad de los Andes recibió solamente el 5% del presupuesto de funcionamiento para la universidad. Si a esto le aunamos que en los últimos 5 años, desde el 2020, se decretó una situación de pandemia, pues la universidad sufrió una gran transformación. Ahora, ¿qué es lo que realmente deben hacer quienes tenemos cargos directivos en la universidad? No podemos cruzarnos de brazos y decir porque la pandemia la universidad va a desaparecer o porque no hay presupuesto, la universidad va a desaparecer. Nosotros tenemos un gran reto, no solamente quienes estamos en gestión, sino las generaciones que vengan a dirigir la universidad, porque el universitario tiene una característica fundamental: no hay cabida para el pesimismo. Yo no concibo un profesor de una vida pesimista, porque al estudiante hay que impregnarlo de optimismo, sobre que hay caminos y que se estudia y se forma justamente para conseguir nuevos caminos en la vida. En la vida profesional y en la vida personal también, en la vida de la sociedad. Entonces, el gran reto de nosotros en estos momentos significa volver a recuperar la Universidad de los Andes que tuvimos hace muchísimos años. Si el gobierno no da presupuesto suficiente, debemos nosotros gestionar recursos propios para poderlo hacer. Pero debemos volver a brindar la posibilidad que la Universidad de los Andes tuvo en su momento. Volver a las aulas de clase. Hay que volver a reclamar la presencialidad en la universidad. No podemos seguir siendo conformistas en decir que porque los salarios son bajos, que son bajos, son salarios, lo que llamamos, no son de miseria, son salarios de vergüenza que recibe el personal de la universidad. Somos nosotros los que tenemos el gran reto de convertir la universidad, y que en algún momento en la historia, cuando se estudie el curso de la universidad de este periodo, van a venir a señalar que quienes habitamos la universidad en ese entonces, como hoy le reconocemos a Pedro Rincón Gutiérrez o a Fray Juan Ramos del Oro por haber creado la Universidad de los Andes, que se le reconozca a esta generación de universitarios la posibilidad que en condiciones de mengua, sin presupuesto, fuimos capaces de volver a levantar la Universidad de los Andes. Estaría en este momento, quizás que usted le cuente a la audiencia cuáles son esas oportunidades y retos que tiene FACES particularmente. No sé, hablar quizás de la renovación o modificación de los pensios, de incluir más posgrados, más especialidades, y al mismo tiempo cómo vamos a ir logrando repoblar la facultad. Bueno, mire, repoblar la facultad significa que nosotros tengamos que modificar las decisiones que se tomaron después de la pandemia. Nosotros tenemos que volver a ir recuperando paulatinamente los tiempos que tuvo la universidad, mayor presencialidad, y hay un compromiso de los universitarios de que lo debamos hacer. Es muy difícil a veces a uno como decano, por ejemplo, como autoridad, decir a un trabajador que tenga que venir 5 días cuando apenas su sueldo le alcanza para pagar el pasaje. Pero creo que debemos ir trabajando de volver a repoblar la universidad. Nuestra facultad fue una facultad que llegó a tener 5.800 estudiantes. Hoy no tenemos ni la mitad de eso. Estamos dando oportunidad a que los estudiantes que dejaron la carrera a medio andar vuelvan, bien sea virtual, de manera híbrida o de manera presencial, pero que no pierdan la oportunidad de graduarse en una buena universidad. O sea, graduarse en una universidad como la Universidad de los Andes es un prestigio, y se lo digo yo que he tenido posibilidad de compartir con egresados nuestros en muchas partes del mundo, en Venezuela, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el punto de vista de la formación de los estudiantes, se dispone y se está trabajando en una revisión importante en los pensos de estudio, en la revisión de los pensos de estudio, ir actualizando. Siempre recuerdo una frase que decía Ursula Preti, que decía que el conocimiento avanzaba tanto que había que correr mucho para mantenerse en el mismo sitio. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mostrarle a los estudiantes, ofrecerle a los estudiantes la mejor forma de que ellos sean buenos profesionales. Pero para que ellos sea así, nosotros tenemos que mirar también la forma de cómo nuestros profesores jóvenes, la nueva generación de profesores, se formen como tuvimos las generaciones anteriores, de poder hacer posgrados, de poder estudiar con comodidad, poder incursionar en la investigación. Y en cuanto a los estudios de cuarto nivel, hemos tenido un avance importante en la facultad. Hoy en día nosotros tenemos doctorados en estadística, en economía y en contabilidad. Tenemos maestría en distintas áreas de la gerencia, en finanzas, talento humano, marketing. Tenemos maestrías en estadística, en economía, que estamos saliendo fuera de las fronteras de la Universidad de los Andes. Estamos ofreciendo estos posgrados a instituciones públicas. Recientemente acabamos de reafirmar un convenio con el Banco Central, donde nuestros profesores están formando la planta profesional del Banco Central de Venezuela nuevamente. Ya hemos tenido varias oportunidades y posiblemente estamos diseñando programas de maestría y doctorado específicamente para instituciones públicas e instituciones privadas.
Ese es el gran reto de la universidad. No puede haber otro que no sea el de mejorar la calidad, en que nuestros profesionales sean cada vez mejores y que cada egresado de la universidad, cada estudiante, tanto de pregrado como posgrado, siente el orgullo de ser egresado de la Universidad de Lausanne. No necesariamente tenemos que decir yo soy egresado de Harvard, de Princeton, de Berkeley, sino que yo soy egresado de la Universidad de Lausanne. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Estamos trabajando en eso. No es fácil, pero como universitarios estamos empeñados en llevar este reto importante. Y todo porque nosotros queremos seguir conociendo que nuestros estudiantes sean siempre reconocidos en el mercado laboral, público-privado, y sean reconocidos a la hora de emprender estudios de posgrado en otras universidades que lo distingan por ser egresados de la nuestra facultad. Excelente, así es, profe. Muchísimas gracias por su historia, su experiencia y su visión para la facultad. Bien, yo finalmente quiero agradecerles muchísimo a ustedes porque iniciativas de este tipo yo no había visto en tantos años que tengo en la universidad. Creo que es una deuda que las autoridades de la facultad, los miembros de la facultad, sus compañeros de estudiantes, los trabajadores de nuestra facultad, debemos reconocer en que estas iniciativas de los estudiantes, como seguramente van a surgir otras iniciativas, son de un gran valor y que creo que en la historia de la facultad ustedes serán recordados por esta hermosa iniciativa. Sin duda, nosotros desde el podcast de Fases pues queremos llamar a esas personas que fueron parte de nuestra facultad para que recuperemos ese sentido de pertenencia a ser ulandinos de Fases, no solo porque la universidad este año cumple 240, el 29 de marzo, sino porque, como usted bien lo dijo, profesor, o sea, nosotros salimos con un sello. Y en cualquier lugar del mundo, un ulandino marca la diferencia. Entonces, desde acá, también queremos seguir aportando nuestro granito de arena, quizás no sea mucho, pero va a ayudar a que otros se conviertan en un efecto dominó y también quieran construir y recuperar el espacio de la facultad. Finalmente, nos gustaría saber a quién invitaría usted para que también venga a nuestro podcast y nos cuente su experiencia. Mira, yo creo que ustedes deberían tomar en cuenta hacer podcast con egresados de la facultad. Porque tenemos muchos egresados que han sido exitosos y se formaron en estas aulas de clase y reconocen que su éxito profesional emerge de haber sido formados en esta facultad. Pero no solamente para que sea una entrevista de vanidad, sino una entrevista de estímulo a las generaciones de estudiantes que están. Que los estudiantes que están hoy en día estudiando aquí con dificultades, sin comedor, sin transporte, digan, yo quiero invitar a esa persona que emprendió un proyecto o que fue exitoso en una institución pública o privada. Creo que los egresados juegan un papel muy importante para elementos de estímulo. Yo siempre lo he tomado en cuenta, no solamente en los colegios, tengo contacto de manera permanente con muchos egresados que están en distintas partes del mundo. De pronto un estudiante fue mi alumno, de pronto aparece como economista senior de JP Morgan en Washington, en Nueva York, pero así como él, hay muchos. Entonces yo sí quisiera que ustedes en algún momento, además de profesores jóvenes que están incorporando a la facultad, de los mismos estudiantes para ver las expectativas que los estudiantes tienen, no dejar por fuera a los trabajadores que han hecho un gran esfuerzo también por mantener nuestra facultad abierta, tanto obreros como profesores, y los egresados, porque ellos les van a mostrar el camino andado a las generaciones que hoy en día están en las aulas de clase en nuestra facultad. Pero vamos a ponerle el compromiso a algún egresado, profesor. ¿A quién vamos a invitar? Mira, yo quisiera formular una invitación. Ellos no están en Venezuela, pero vienen con frecuencia a Venezuela. Son los dos empresarios jóvenes, son morochos, de la empresa FICO, una empresa de tecnología, están en Medellín. Ellos han sido no solamente unos buenos y exitosos profesionales, sino que han sido unos grandes colaboradores con nuestra facultad. Ellos han querido darle a la facultad una mayor conectividad porque entienden que la educación sin una conectividad real, sin que los estudiantes tengan acceso a ese tipo dentro de sus aulas de clase, poco podemos avanzar. Ellos han incluso donado para la facultad un aula específica para que los estudiantes hagan pasantías nacionales e internacionales dentro de nuestra facultad. Está ubicado en el edificio F y yo creo que sería un buen ejemplo para que ellos demuestren o le digan a los jóvenes, a las nuevas generaciones de estudiantes, qué pueden ellos hacer, ¿bien? Así como ellos lo hicieron egresando en las aulas de clase de nuestra facultad. Sí, nosotros necesitamos referentes y por supuesto que nos vamos a poner en contacto con esos hermanos que egresaron de estas aulas para que vengan a motivarnos a nosotros también. Entonces a ustedes
queridos oyentes, los invitamos a que estén frecuentemente revisando las redes, que nos sigan, y aprovechamos para agradecer a Alquimia Café, que fue la persona que nos ayudó en este episodio. Esto es para vernos en el próximo episodio de ¿En qué aula nos toca hoy? El podcast de FACES. Gracias, señor decano. Gracias.